factores de Yamanaka, que ha recibido el premio Nobel hace 2 años por descubrir esto, que las células pueden viajar atrás en el tiempo. Podemos rejuvenecerlas al máximo, corregirlas mediante otras técnicas nuevas en el laboratorio, no dentro de un organismo. No pensemos que podemos hacerlo, que no podemos todavía. Y finalmente diferenciarlas a otras que funcionen dentro de nuestro organismo. Hemos reprogramado las células de Néstor y Guillermo, que era prácticamente imposible de hacer. Y aquí veis las células de Néstor. Reprogramación de una célula implica que tenemos estas colonias en una placa. Las de Néstor no se reprogramaban. Eran demasiado viejas, pese a que era muy joven, o demasiado dañadas. Hemos estudiado los mecanismos, no os entretengo. Y al final hemos encontrado una manera de que incluso células con daños enormes, como las de Néstor y Guillermo o las de individuos de 90 años o 100 años, podamos reprogramarlas hasta tiempo cero, corregirlas en el laboratorio y mejorar las posibilidades de posibles tratamientos en el futuro, o al menos de utilizarlas como modelo de esas enfermedades. Y fijaros que finalmente hemos conseguido unos inhibidores de una proteína que forma una barrera para la reprogramación. Cuando pasa el tiempo, esta proteína se acumula y no deja que se reprogramen bien. Con este inhibidor conseguimos que se reprogramen. Y este es el resumen de un trabajo que acabamos de publicar, sobre todo hecho por Clara Soria y Fer García Osorio. Las células arrugadas vuelven a ser sanas. En conclusión, estamos en una nueva era de la investigación biológica que está llamada a cambiar un poco la impresión que tenemos de nosotros mismos y de las enfermedades. Nada es tan rápido como os gustaría a los que tenéis hijos con enfermedades incurables hoy día. Pero el progreso es como una lenta marea creciente, no se detiene. Aunque sea lento para vosotros, hay que pensar en los que vendrán a continuación, porque las enfermedades hereditarias seguirán. Hay 6.000 anotadas, de las que 3.000 no se conoce todavía la causa genética, lo cual es una vergüenza para la humanidad, para nosotros como científicos y también para la sociedad que lo permite, y que no apoya a sus científicos. Hay que manejar los nuevos conceptos, no asustarse de estas cosas de viajar atrás en el tiempo, o la clonación, o los genomas. O los hijos con 3 progenitores para las enfermedades mitocondriales. Hay que entender los conceptos. Las enfermedades minoritarias dejan de serlo conceptualmente y finalmente hay que trabajar integradamente, estudios integrados, básicos, clínicos, epidemiológicos, todo, para que al final sea posible progresar. Y muchas gracias a todos los que han intervenido en este trabajo que he contado de nuestro propio laboratorio aquí en la Universidad de Oviedo. Estos son mis estudiantes, otros que trabajaron al principio, que ya no están en el laboratorio, tienen sus propios grupos, otros científicos, muy especialmente Nicolas Levy en Francia. Y muchísimas gracias. Solo quería decir que mi dirección de correo electrónico es clo@uniobi.es para cualquier cosa que queráis consultarme, preguntarme, Juan, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y ahora me tengo que ir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Por razones obvias, gracias Carlos por tu, como siempre, didáctica, magnífica charla. No puede haber turno de preguntas con el profesor López Otín, con lo cual se tiene que marchar. Entonces vamos a continuar la mesa. El siguiente ponente es el doctor Fernando Corbillo Rodríguez. El doctor Corbillo Rodríguez es biólogo, es máster en investigación e inmunología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está en situación de investigador contratado del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Paz en Madrid y nos va a hablar de sus trabajos sobre la lipodistrofia parcial adquirida o síndrome de Barraquer-Simons. Cuando quieras. Buenos días a todos y muchas gracias a David. También muchas gracias a los organizadores del Congreso por contar con nosotros para poder venir a contarles toda nuestra experiencia y nuestros avances en este tipo de enfermedad rara. La lipodistrofia parcial adquirida se engloba dentro del grupo de las lipodistrofias en las que no existe una base genética, al menos a día de hoy, conocida que explique la patogenia. Además,
Estas lipodistrofias se caracterizan porque, aunque se destruye el tejido graso, no es una destrucción generalizada, sino es una destrucción parcial, es decir, que ocurre normalmente en una sola parte del cuerpo y que generalmente se caracteriza o que afecta a extremidades. El síndrome de Barraquer-Simons, que es el otro nombre la otra manera de cómo se conoce a esta lipodistrofia, es la lipodistrofia descrita, la primera que se describió. A principios del siglo XX, Barraquer y Simons dieron una aproximación clínica y fenotípica sobre este síndrome que a día de hoy sigue utilizándose. Según la última revisión en Orphanet, existen más o menos unos 250 casos descritos en la bibliografía, pero la verdad es que buscando en PubMed actualmente esto ha ido incrementando. Es un síndrome que se caracteriza porque se inicia normalmente en la infancia. La media de edad con la que debutan los pacientes son 7 años, aunque puede ocurrir mucho antes o incluso un poquito después, en torno a los 10, 13 o 15 años. Normalmente se asocia siempre un síndrome febril agudo. Siempre, o la mayoría de los casos, suele ser una infección vírica. Hay un caso descrito, turco, en el que la niña, justo después de un periodo de varicela, muy rápidamente comienza a perder todo el tejido adiposo subcutáneo. Este síndrome, además, en la mayoría de los casos no existe historia familiar, por eso se le ha otorgado un patrón de herencia de tipo esporádico. Afecta más a mujeres que a hombres y, como he comentado, el patrón de pérdida de tejido adiposo es cefalocaudal y progresivo, donde más se pierde es en la cara, continúa por el tronco e incluso en las extremidades superiores, produciéndose hipertrofia del tejido subcutáneo en las extremidades inferiores, pero el fenotipo también es variable, ya que hay pacientes que solo pierden la grasa en la cara y no en el resto de zonas. ¿Por qué nos llega a nosotros? Porque nosotros actuamos como centro de referencia en alteraciones asociadas a desregulaciones del sistema del complemento. Y estos pacientes se caracterizan porque en un 80-90% de los casos tienen un descenso muy acusado, un consumo de uno de los componentes principales del complemento, que es el componente C3. Y que esto, en la mayoría de los casos, está asociado a la presencia de un autoanticuerpo, de ahí el nombre de lipodistrofia adquirida, que desregula la vía alternativa del complemento, entonces conduce a este consumo de C3. Está muy estudiado y nosotros somos especialistas en esto, en que la presencia del factor nefrítico conduce casi irremediablemente a la glomerulopatía C3. Es una enfermedad rara que conduce en definitiva a una destrucción, a un deterioro bastante grave del riñón y que acaba en la mayoría de los casos en enfermedad renal terminal, con el trasplante o incluso los pacientes en diálisis de manera crónica. Además, este consumo de C3 caracteriza a estos pacientes porque presentan un incremento de susceptibilidad a infecciones bacterianas. Además, este síndrome lleva asociado múltiples enfermedades autoinmunes. Aquí detallo un poco las más comunes, como el lupus, dermatomiositis, polimiositis, artritis reumatoide o incluso enfermedad celíaca. Las alteraciones metabólicas, a diferencia de otras lipodistrofias, como las generalizadas, son poco frecuentes. Sobre todo son muy poco frecuentes las alteraciones del metabolismo de la glucosa. Algo más frecuentes las alteraciones asociadas al metabolismo lipídico. Pero ya digo que no suelen ser tan frecuentes como en las lipodistrofias generalizadas. Entonces, en esta imagen, que la verdad es que marea un poco al verla, podemos ver que el sistema del complemento es muy complejo. Consta de más de 30 proteínas plasmáticas, se divide en 3 vías, es una parte muy importante de la inmunidad innata y, como vemos, hay un punto, una zona común, ¿vale? Es los pacientes, perdón, un segundo, no encuentro el rato. Vale. Las 3 vías desembocan en un punto común, que es la formación de convertasas. Las convertasas son las que en el sistema del complemento consumen el C3 y esto en definitiva lleva a que podamos estar en defensa de diferentes infecciones bacterianas o incluso víricas. En los pacientes con el síndrome de Barraquer-Simons ya hemos dicho que la causa más común que presentan es el factor nefrítico de C3 que actúa en este punto, y es en este punto donde nosotros vamos a centrarnos, en la vía alternativa. Vemos que este complejo multienzimático
está conformado por una serie de componentes que tras diferentes cortes proteolíticos conformarán este complejo que tendrá la función de protegernos ante microbios. Pero dado que el sistema del complemento tiene una relación muy importante y estrecha con el tejido adiposo, ¿por qué es esto? Porque el tejido adiposo sintetiza en el 95% del total de una proteasa que se denomina factor D. Esta proteasa tiene la función importantísima de activar el factor B, un componente de la convertasa. Si esta no existe, esto no se activa, la vía alternativa no funciona y llevaría asociada a problemas importantes como infecciones. Pero en este caso, si el tejido adiposo sintetiza factor D y además se sabe que sintetiza los otros componentes de la convertasa, pues de alguna manera tiene que ser útil el sistema del complemento en el tejido adiposo. Y en verdad sí lo es. Cuando el tejido adiposo sintetiza y es capaz de formar una convertasa en sus inmediaciones, sintetiza un componente, o genera un componente que se llama C3 de Sarg, que lo que hace es actuar sobre receptores específicos del adipocito. Y esto es muy importante porque hace que el adipocito madure y se conforme el tejido adiposo en el adulto. Por otra parte, llegados a este punto y ligando un poco con la patología, los pacientes presentan el factor nefrítico de C3 o C3-Nef. En esta imagen vemos cómo este autoanticuerpo es capaz de unirse al complejo, lo estabiliza en el sentido en el que impide que proteínas reguladoras naturales como factor HCR1 o DAF puedan disociarlo y entonces el consumo de C3 es constante. Pero, ¿cuál es el problema de este consumo de C3 constante? Como he comentado anteriormente, la glomerulopatía C3. Una de las causas que más nos preocupa en estos pacientes es la glomerulopatía C3 que se produce como consecuencia de que estos fragmentos de C3 lleguen al glomérulo, se depositen, deterioren la función renal y acaben perdiendo el riñón. Pero el C3-Nef es muy complejo, muy heterogéneo y aunque está presente en la mayoría de los pacientes con glomerulopatía C3 y también en la mayoría de los pacientes con lipodistrofia, también está presente en personas sanas y el efecto patogénico, aunque en algunos casos está demostrado, en otros está en tela de duda. Nosotros nos hemos propuesto en el laboratorio, como parte de mi proyecto de tesis, para un poco desenfrascar un poco la situación en la que se encuentra la patología, porque no se conoce la base patogénica. Nos hemos propuesto un abordaje para determinar el mecanismo inmunológico o, accediendo a la nueva tecnología de vanguardia, hacer exoma para intentar buscar genes causales. Algo que no se... los pacientes que tenemos, después de 30 años de trabajo por parte de mi jefa, tenemos solo 3 pacientes con esta lipodistrofia. Sabemos de algunos más en España, pero no hemos podido llegar a ellos. De hecho, la primera de las pacientes falleció ya a una edad adulta como consecuencia de un hepatocarcinoma. Las otras 2 son pacientes que han llegado a nosotros como consecuencia de la alteración renal que empiezan a presentar. Las 3 se caracterizan, obviamente, por esto último que he dicho, porque tienen alteración renal. La primera de ellas sí estaba diagnosticada de una glomerulopatía C3, una enfermedad por depósitos densos. En la segunda, aunque remitió rápido, tuvo una microhematuria aislada y sigue en revisión por parte de nefrología. En cambio, la tercera sí se diagnosticó otro tipo de glomerulopatía, que era la nefropatía IgA. En general, los pacientes, como es de esperar en este síndrome, no presentan alteraciones del metabolismo lipídico y de la glucosa. Lo que nosotros nos llama la atención, sobre todo en este caso, es que de la amplia gama de pacientes que tenemos, los que tienen C3-Nef y glomerulonefritis son más comunes que los que tienen C3-Nef, glomerulonefritis y lipodistrofia. O sea, solo en nuestro caso corresponden a un 15%. O sea que la lipodistrofia no es muy común, aún así asociada a C3-Nef. Nosotros en el laboratorio medimos, somos centro de referencia, entonces medimos y hacemos un estudio del perfil de complemento y como podemos observar, y no pilla de sorpresa, es que lo único que tienen sobre todo afectado y muy consumido es el C3. ¿Y debido a qué? Debido a que obviamente tienen C3-Nef mediante un sistema novedoso, un ELISA, que hacemos solo nosotros en España
también en otras zonas de Europa, pero en España solo lo hacemos nosotros, podemos detectar que estos pacientes con la inmunoglobulina G que hemos purificado de su suero presentan actividad C3NEF. Por tanto, confirmamos efectivamente que, aparte del fenotipo clínico de Barraquer-Simons, efectivamente cumplen con los datos que se demuestran en la bibliografía. Pero algo que no se había hecho hasta el momento es, si el factor D es tan importante, el adipocito genera o sintetiza casi la totalidad del factor D del organismo, ¿cómo está el factor D en estos pacientes? Tal vez sea un protagonista importante. Pues al medir los niveles de factor D en los 3 pacientes, como podemos observar con respecto a otros sueros humanos normales, pues no hemos encontrado variaciones ni descensos ni incrementos importantes. También lo hemos secuenciado. Queremos darle el protagonismo al factor D, entonces lo hemos secuenciado y no hemos encontrado mutaciones, más allá de variantes altamente frecuentes en la población general. Pero esto no nos pilla tampoco de sorpresa, porque sabemos que, aunque estos pierden el tejido subcutáneo, parte del tejido subcutáneo, factor D también se sintetiza por el tejido subcutáneo visceral o incluso por la grasa parda, de manera que pueden verse compensados los niveles en cualquier caso. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con los pacientes deficientes de factor D? La deficiencia de factor D es muy grave, lleva asociada infecciones muy graves durante la infancia, pero los pacientes que sobreviven, que llegan a edad adulta, no tienen ninguna alteración del tejido adiposo. Entonces, ¿qué importancia tiene el complemento en el tejido adiposo? Pues desde luego, aunque es importante para la maduración, como hemos dicho, en ausencia de factor D, en ausencia de esta actividad de complemento, debe estar compensada la maduración del tejido adiposo por otros mecanismos que están descritos. ¿Y qué pasa con las lipodistrofias generalizadas? No sabemos, no se han medido los niveles de factor D. En el último Congreso de Complemento Internacional de este año, desarrollaron una cepa de ratón en la que le habían deplecionado de todo el tejido adiposo, pero de todo el tejido adiposo, no solo del subcutáneo, y efectivamente pues el ratón era deficiente de factor D. ¿Qué pasaría con las generalizadas? Es una pregunta que nos hacemos y que estamos muy interesados en determinar cómo están los niveles de factor D en estos pacientes. Por otra parte, también pensamos que, dado que es una enfermedad adquirida, dijimos, si en otras enfermedades del complemento existen otros agentes adquiridos que alteran la vía alternativa, ¿por qué no va a haber autoanticuerpos dirigidos a factor D que le hagan ganar función, que le hagan perder función, que alteren la función de alguna manera? Probamos esto mediante intentando buscar especificidad antifactor D en el suero o en la IgG purificada del paciente y no encontramos nada. De manera que el factor D, por tanto, algo que no se había demostrado, para nosotros pierde un protagonismo importante en esta patología. De manera que planteo este momento para la reflexión, y es que nosotros, dada la experiencia que tenemos y la gran cantidad de pacientes que tenemos con estas enfermedades raras, la mayoría de los pacientes con la lipodistrofia parcial adquirida tienen C3NEF, pero, y tal vez esto sea un poco lioso, la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos con C3NEF, y así está descrito, no desarrollan la lipodistrofia, ¿vale? Entonces, vamos a desgranar un poco los puntos en común de estas dos patologías. ¿Qué tienen en común? El C3 bajo, eso no hay duda. ¿Qué tienen en común? Que obviamente esto está asociado a la presencia de este factor adquirido. ¿Qué tienen en parte en común? Ya que solo un 20-25% de los pacientes con Barraquer-Simons tienen alteración renal, pues parte de la glomerulopatía que desarrollan. ¿Pero qué no tienen en común? La lipodistrofia. De manera que nosotros, por intentar salir un poco adelante con el fin de buscar la base patogénica, lo que hemos hecho es quitar protagonismo al C3NEF, ¿vale?, que es lo que estaba establecido hasta el día de hoy, que generaba la patogenia, y apostamos por la búsqueda de otros autoanticuerpos. Autoanticuerpos descritos muy recientemente, que son autoanticuerpos antiadipocito, descritos en esteatosis no alcohólica, que podrían estar mediando en la patogenia y no tanto el C3NEF. ¿Vale? El único caso descrito, y por eso de ahí toda la base patogénica que hasta el día de hoy se mantiene, es este artículo de 1993, en el que es la única evidencia, pero no se ha replicado. Además, nos genera una serie de dudas, porque cuando tú lees el material y métodos del artículo,
dice que lo que usan son muestras de pacientes solo con C3NEF. Nos llama la atención que no diga que tienen lipodistrofia. Y, por tanto, en este caso, lo que se maneja desde ese momento hasta el día de hoy es que la destrucción, como ocurre parcial y selectiva, dicen que es por diferencias regionales en la expresión de factor D, algo que nadie ha demostrado. Pero la pregunta ¿es fisiológico? Si fuera fisiológico, ¿qué pasa con nuestra gran mayoría de pacientes que tienen C3NEF y no la lipodistrofia? Entonces, ante esto, pues nosotros lo que queremos es quitar protagonismo a C3NEF y para ello, ¿qué vamos a hacer? Replicar un poco los ensayos que hizo Mattison en el 1993, pero nosotros sí detallando qué suero empleamos en cada caso. Pues suero de pacientes con la lipodistrofia y sin la lipodistrofia. Veremos a ver esto en las sucesivas semanas cuando vuelva ahora a Madrid, qué resultados tenemos y espero en los próximos años o en el próximo, espero pronto tener algún resultado y que sea algo que explique la patogenia. Por tanto, las conclusiones en este bloque sería que el factor D no es un importante protagonista en la patogenia de la enfermedad, pero que el C3NEF para nosotros, dada nuestra experiencia, carece de cierta base sólida. No tenemos cierta explicación. Por eso, en las próximas semanas vamos a iniciar el estudio de otros autoanticuerpos antiadipocito. Pero, aún así, sin base adquirida clara, lo que se manejaba hasta el momento es que, vale, los pacientes con esta lipodistrofia, con este autoanticuerpo, ¿qué pueden tener? A diferencia del resto que no tienen la lipodistrofia y sí el autoanticuerpo, pues tal vez alguna susceptibilidad genética no conocida. Nosotros, gracias a una propuesta del Centro Nacional de Análisis Genómico y también una propuesta impulsada por CIBERER, hemos secuenciado el exoma en 2 familias españolas no emparentadas. Una de ellas fue un dúo, debido a que uno de los progenitores no reside en España, nos fue imposible conseguir el DNA. La otra sí era un trío completo. Pero para que veáis, dado el patrón de herencia, que es un patrón de herencia de tipo esporádico, tenemos todas las posibilidades, todas las variantes posibles. De hecho, es tal la cantidad de variantes que tenemos, por un lado 27.396, por otro 20.283, que como podéis imaginar, el análisis de esto es muy farragoso, muy complicado. Lo primero que hicimos, porque está descrito en esta patología, al menos unos cuantos casos, es que parece que el gen de la alamina beta 2, un gen que forma parte, una proteína que forma parte de la membrana nuclear, parece que se ha propuesto como gen de susceptibilidad en pacientes con la lipodistrofia. Hay 2 artículos que han demostrado varias variantes, valga la redundancia, de este gen y que se relacionan o que están más frecuentes en pacientes con la lipodistrofia parcial. Pero, casualmente, si analizas bien en detalle cómo son estos pacientes, no cumplen el patrón de destrucción de tejido adiposo típico de esta lipodistrofia, no presentan alteración del complemento, aunque ya sabemos que en torno a un 20-10% de los pacientes no la tienen, o así está escrito. Presentan alteraciones metabólicas en general muy frecuentes y no son tan frecuentes en estos pacientes, y no comprobaron también algo muy importante, que la proteína de verdad estuviese alterada. De manera que ponemos un poco en tela de juicio el que este gen sea un gen de susceptibilidad. En cualquier caso, nosotros obviamente vimos cómo estaba este gen, qué variantes teníamos nosotros en nuestros exomas en las pacientes y, como podemos observar, todos eran polimorfismos que ya estaban descritos y además con una frecuencia muy elevada en la población general, de manera que para nosotros, y como así se viene manejando, parece que la alamina beta 2, al menos en los pacientes con alteraciones en el sistema del complemento, no parece ser un gen de susceptibilidad. De manera que nosotros proponemos, o así creemos, que como OMIM ya establece la lipodistrofia parcial adquirida sin alteración del complemento con la alamina beta 2 como agente de susceptibilidad, y separa por otra parte las lipodistrofias con alteración del complemento sin una base genética conocida. Parece que habría 2 subgrupos dentro de este grupo de lipodistrofia. Por otra parte, también quisimos ver, obviamente como está tan ligada con el sistema del complemento, si había genes alterados, mutaciones en genes del sistema del complemento. Y dada nuestra experiencia sobre el tema, no hemos encontrado ninguna mutación
no descrita o más allá de polimorfismos muy frecuentes en la población general. Como no, fuimos a determinar si había variantes patogénicas en otros genes descritos en lipodistrofias y efectivamente no encontramos ninguno. Entonces, nuestra decisión fue, dada la complejidad del asunto, decidimos, vale, vamos a creer que es una herencia autosómica recesiva. Entonces, lo que hicimos básicamente fue cruzar los exomas de las dos pacientes en este tipo de patrón de herencia y ver qué variantes tenían en común. Tras meses de estar evaluando, viendo qué relación podrían tener con el tejido adiposo, encontramos que una de las mutaciones más llamativas fue TICAM1, que si no lo conocen, TICAM1 es una de las proteínas que está en la vía de señalización de los Toll-like receptor, que son unas vías de señalización que median en la inmunidad. La mutación que nosotros encontramos, de muy baja prevalencia, era una inserción en una zona de poliprolinas. La prolina es un aminoácido muy complejo, una estructura muy rígida, de manera que pensamos que la inserción de un aminoácido extra podría alterar la función. Consultamos con varios expertos estructurales y nos dijeron que sí, efectivamente podría tener una importante repercusión en la función y estructura de la proteína. Pero cuando analizamos si la tercera de las pacientes que nosotros tenemos, GN1, la tenía en homocigosis, efectivamente no la tenía en homocigosis, la tenía en heterocigosis, y tener esto en heterocigosis es muy frecuente en la población general. De manera que nuestro primer candidato se fue al traste y no pudimos continuar con ello. Por tanto, paramos aquí y dijimos, vamos a intentar dar otro cambio de miras, y entonces nos pusimos en contacto con David Cavanagh, que publicó un artículo con una familia con lipodistrofia. Pero lo más característico y poco visto es que, como se puede ver, APL es la lipodistrofia y, como se ve, hay 2 generaciones afectas, lo cual no es para nada común. Entonces, como el exoma ya está hecho, analizado con una plataforma antigua que, gracias a CyberHerbier, vamos a volver a reanalizar, vamos a ver qué cambio en común tienen estos 3 parientes, y una vez con ese resultado lo vamos a cruzar con los exomas que nosotros ya hemos hecho